Bueno, hoy vamos a trabajar entonces con una integración de lo que es el dogma central de la biología, partiendo desde cómo se duplica el ADN, cómo madura el ARN mensajero mediante los procesos posttranscripcionales, y vamos a terminar viendo la síntesis de proteína, de manera sencilla cómo la tenemos que tratar de explicar, porque no es compleja. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que saber en primer lugar que todo comienza con el primer fenómeno que es la duplicación del ADN. ¿Bien? La duplicación del ADN. Pero hay algo que ustedes tienen que saber siempre, que para formar una proteína, no necesariamente siempre primero se tiene que duplicar el ADN para después que se forme ARN y después forme una proteína. No, porque ya va a haber ARN formado. Entonces, a partir de ese ARN que ya está circulando, está formado, se pueden formar proteínas, mientras por otro lado el ADN se está duplicando. Entonces, no es una condición sine qua non que sí o sí el ADN previo se tiene que duplicar para formar una proteína. Nada más que eso se llama dogma central. El dogma central explica cómo hay un flujo de información desde el núcleo del citoplasma desde el inicio. Pero para formar una proteína no siempre necesito que haya duplicación previa. ¿Sí? Eso es un dato previo. Ahora, la duplicación del ADN, ¿dónde ocurre? Ocurre en el núcleo celular. Bien, ocurre en el núcleo celular. Vamos a decir que se da en el periodo de interfase, en el periodo S de esa interfase, ¿bien? Donde una célula con material genético 2N2C va a terminar teniendo un material genético 2N4C. Y el proceso va a ser llevado adelante mediante un sentido 5-3, ¿bien? El sentido de la duplicación va a ser 5-3, y la enzima que va a actuar en este proceso es la enzima ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la enzima que actúa en este proceso. ¿Bien? Es la principal. Van a haber otras enzimas, pero la enzima principal de este proceso es la enzima ADN polimerasa. ¿Bien? Ahora, ¿cómo comienza todo esto? Normalmente yo hago este dibujo, ¿no? Hago una molécula de ADN y digo que justamente, ¿sí? Va a haber un sector rico en adenina timina, ¿sí? Ese sector rico en adenina timina es lo que va a dar inicio a la duplicación del ADN. ¿Bien? Entonces, cuando en la molécula de ADN se expresa mucha cantidad de adenina timina, vamos a tener un sitio de activación de la duplicación, y eso se llama sitio ORI. Sitio ORI. El sitio ORI es una región rica en adenina timina, que activa la duplicación. ¿Bien? Y una vez que activa la duplicación, ese sitio ORI va a ser detectado por la enzima que va a comenzar el proceso, que es la enzima helicasa. Se va a meter la helicasa dentro de la molécula de ADN, que normalmente la dibujamos con una tijera. ¿Bien? Entonces, dentro de ese fragmento, dentro de ese sitio ORI de la molécula de ADN, se va a introducir la enzima helicasa. ¿Y la helicasa qué va a hacer? La helicasa va a romper los puentes de hidrógeno y va a originar la burbuja de replicación. ¿Bien? Burbuja o ampolla se cae, ¿no? Es lo mismo, burbuja o ampolla de replicación. ¿Qué es la burbuja de replicación? El sitio donde va a ocurrir la duplicación. ¿Bien? Sitio donde ocurre la duplicación. Entonces, los primeros eventos que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Que para que la duplicación del ADN comience, tiene que haber en la molécula un sector rico en adenina timina, que se llama fragmento ORI, el cual va a ser detectado por la enzima helicasa, introduciéndose ahí y empezando a romper los puentes de hidrógenos que hay entre la complementariedad de base. A partir de ahí, se separan las hebras y se genera la burbuja de replicación, que va a ser el sitio donde ocurra la duplicación de ADN. Teniendo en cuenta que dicha duplicación se va a dar siempre en el núcleo de la célula, en el periodo de interfase, periodo S. La célula que tenía un material genético 2N2C va a terminar después de la duplicación con un material genético 2N4C,
Y el sentido de la replicación por la ADN polimerasa que actúa va a ser 5,3. Entonces, nosotros vamos a decir que esto es la burbuja de replicación, ¿no? Yo voy a tener dos cadenas. Una cadena que va en sentido 3,5 y otra cadena que va en sentido 5,3. Nosotros dijimos que cuando la helicasa se mete y forma la burbuja de replicación, las cadenas se separan. ¿Bien? Entonces me va a quedar una cadena que es 5,3 y una cadena que se llama 3,5. La cadena 5,3 es la que respeta el sentido de la duplicación. Por lo tanto, a esta cadena se la llama cadena continua o adelantada. Continua o adelantada. Y la cadena que está en el sentido contrario a la duplicación, que es 3,5, se va a llamar cadena rezagada o atrasada. Cadena atrasada o rezagada. ¿Bien? Cadena atrasada o cadena rezagada. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Dijimos que la helicasa, ¿qué hacía? Mantenía separadas los puentes de hidrógeno. Pero ¿qué pasa en el sector que no se está duplicando? ¿Sí? Acá tengo la burbuja de replicación. ¿Y acá arriba qué está pasando con el ADN? Bueno, ahí arriba, para que el ADN no se rompa, acá arriba, va a estar trabajando una enzima que se llama topoisomerasa. ¿Bien? Entonces, la enzima topoisomerasa, que puede ser 1 o 2, con ATP o sin ATP, no me importa ahora para el final si tiene ATP o ATP, sino que ustedes sepan que mientras la helicasa está separando los puentes de hidrógeno, separa la cadena trazada de la adelantada, en el extremo donde no hay duplicación, va a haber una enzima que se llama topoisomerasa, que esa enzima topoisomerasa mantiene la estabilidad del sector que no se duplica. Mantiene la estabilidad del sector que no se duplica. ¿Bien? Del sector que no se duplica. ¿Bien? Eso es lo que va a hacer básicamente la topoisomerasa. Y ahora, ¿cómo comienza? ¿Cuál va a ser, en este caso, el inicio de la duplicación? Todo va a comenzar por acá. Vamos a comenzar por la cadena justamente adelantada. Básicamente, para que la cadena rezagada y la cadena adelantada no se vuelvan a unir, existen dos proteínas que las mantienen separadas. Y esas proteínas que las mantienen separadas se llaman proteínas RPA. Entonces, esas proteínas RPA lo que hacen es mantener separadas las hebras. ¿Bien? Entonces, ¿por dónde va a iniciar la formación de nuevo ADN? Primero por la cadena continua, pero vamos a ver que las dos van a ir ocurriendo simultáneamente. Pero la que primero se va a formar va a ser la cadena adelantada. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a ver que, en primer lugar, se va a colocar un primer. ¿Bien? Ese primer, ¿sí? Se va a colocar un primer por la ADN primasa. Un primer por una enzima que se llama ADN primasa, que ese primer actúa como un cebador. Es decir, un cebador es una estructura que le da arranque a la enzima que va a venir después. Entonces tenemos la ADN primasa, algunos textos hablan de ARN primasa, porque puede llegar a tener hasta inclusive bases nitrogenadas de ARN. ¿Sí? Pero bueno, dejamos ADN primasa porque acá la cátedra dice que es ADN primasa, pero en algunos textos literarios, como por ejemplo el Feducci, te dice que puede llegar a uracilo, por eso también la pueden llamar ARN primasa. Pero ¿qué va a pasar? Se coloca, en el sentido de la replicación, que es 5,3, se coloca un primer y un cebador. Ese primer cebador es lo que va a dar inicio a que venga la enzima ADN polimerasa de manera continua y genere ADN hasta el planta. ¿Bien? Entonces, ¿acá qué tengo? Acá tengo la enzima ADN polimerasa. ¿Bien? Y formó ADN de manera continua. Entonces, ¿qué pasó acá? En esta cadena, ¿bien? En esta cadena adelantada, ¿qué me quedó? La cadena 5,3, ¿bien? Me quedó la cadena 5,3 y me quedó el primer
y la nueva hebra. Es decir, voy a tener la complementariedad. Entonces acá que voy a tener 3, 5. ¿Se entiende? Entonces se formó una nueva molécula de ADN. ¿Qué va a ocurrir acá? Este primer se corrige. ¿Quién lo va a corregir? La ADN polimerasa lo va a corregir y lo va a empalmar. ¿Bien? La ADN polimerasa lo corrige por si hay algún error de la base nitrogenada que no corresponda, por eso decía que puede llegar a tener hasta uracilo. Si encuentra un error, lo corrige y lo empalma con el nuevo. ¿Bien? Y después va a venir una enzima que se llama ADN girasa. ADN girasa, que lo que va a hacer es darle la forma helicoidal a la molécula de ADN. ¿Bien? Darle la forma helicoidal a la molécula de ADN. Entonces, fíjense, ahí tenemos la primera molécula de ADN que se forma. Pero ¿cómo se va a llamar esa molécula de ADN que se formó? La mitad del ADN corresponde al ADN viejo. Entonces es semiconservativa. Semiconservativa. ¿Y la otra hebra cómo es? Nueva. ¿Se entiende? Entonces, el ADN que se forma a partir de la cadena adelantada es semiconservativa, porque la mitad del ADN tiene ADN viejo y la nueva parte o hebra que se formó es ADN nuevo. Y formamos una molécula. Ahora, ¿qué pasa con el lado contrario? Porque a la vez también va a formarse ADN del lado contrario. En este lado es contrario a la síntesis. Entonces, ¿qué va a pasar? Arranca de 3. Arranca, no es que arranca de 3, sino que van a colocarse varios primers. Como es el sentido con la ADN polimerasa, no puede venir de manera continua a colocar ADN, necesita varios cebadores, varios arranques. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a colocar varios primers. Un cebador. Sí, es una estructura que arranca, que le da inicio al ADN polimerasa. Como en un auto. Un cebador es una parte del motor que cuando vos le das arranque, estimula que el motor arranque. Es una estructura estimuladora. Entonces, el primer o cebador está estimulando a que el ADN polimerasa llegue. Entonces, como acá no puede venir la ADN polimerasa porque es el sentido contrario, voy a necesitar varios primers para que la activen. Bien, entonces se colocan varios primers. Se colocan varios primers. Bien, que esos primers son bases nitrogenadas. ¿Sí? Los primers son bases nitrogenadas. Bien, dentro de esas bases nitrogenadas puede escaparse algo de ARN, por eso se corrige el error, ¿no? Puede aparecer un uracilo. ¿Está? Entonces, cuando ya existen varios primers, ¿quién viene? Ahí sí viene, entre medio, la ADN polimerasa. ¿Bien? Y coloca fragmentos de ADN. La ADN polimerasa coloca fragmentos de ADN. Coloca fragmentos de ADN. Y esos fragmentos de ADN que se colocaron, ¿cómo se van a llamar? Fragmentos de Okazaki. Entonces, la manera en la cual se sintetiza ADN a partir de la cadena rezagada o atrasada es mediante la formación de fragmentos de Okazaki. Porque la enzima ADN polimerasa no puede venir continuamente como lo hace la 5-3. Entonces necesita de varios primers, de varias bases nitrogenadas previas colocadas por la ADN primasa, para después venir de a poquito colocando ADN. Claro, en aquel no se da el fragmento de Okazaki porque es el primer y la ADN polimerasa directamente. No, porque es continua. Claro, necesita. No necesita, es decir, es que es continua, por eso se llama cadena continua adelantada. Acá vos necesitas el primer para que llegue la enzima. Si vos no tenés el primer, la enzima no llega. Ahora acá vos necesitas muchos primers, porque la enzima no va a venir a actuar en un sitio donde no es su sentido. No va a actuar en sentido contrario. Entonces, como hay varios primers, ahí sí la enzima puede venir de a poquito colocando pedacitos de ADN. Eso es lo que pasa en la cadena atrasada o rezagada. Entonces, a esos fragmentos de ADN se los llaman fragmentos de Okazaki. Es la forma en la cual se sintetiza ADN a partir de la cadena atrasada. Entonces, ¿cómo me queda acá la molécula? ¿Cómo me va a quedar?
me va a quedar de la siguiente manera. Tengo la cadena 3,5, que es la vieja, ¿no? La cadena vieja es la 3,5. Y ahora, ¿cómo se formó la cadena la cadena nueva? La cadena nueva tiene primers, fragmentos de Okazaki, ¿sí? Fragmentos de Okazaki, primer. ¿Bien? Entonces, ¿quién va a venir acá? Acá tengo la nueva cadena que se forma, es complementaria, 5,3. Entonces, ¿quién va a venir acá? La enzima ADN polimerasa, la ADN polimerasa, corrige y empalma los errores, va a corregir los errores, ¿sí? Que pueden existir, y después viene Tuki, la girasa, y da origen a la nueva molécula de ADN. Los errores serían como los fragmentos de uracilo, por ejemplo. Claro, sacas el uracilo, todo lo que no sea de ADN lo saca. Eso es por corrección de errores. Cuando encuentra una base nitrogenada que no corresponde. O por ejemplo que adenina, timina, la timina está con la citosina. ¿Sí? Claro. Cualquier error que no sea una base nitrogenada de ADN o que no se refleje en la regla de Chargaff. Eso es la corrección de errores. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me quedaría acá la molécula? Me quedaría así. La mitad vieja y la mitad nueva, pero ¿qué pasa con la mitad nueva? Tiene pedacitos. Entonces, la molécula nueva que se forma es semiconservativa y semidiscontinua. ¿Por qué semidiscontinua? Porque se forma a partir de los fragmentos de Okazaki. ¿Entienden? Entonces, la cadena trazada rezagada en la formación de ADN da origen a una molécula semiconservativa y semidiscontinua, mientras que la cadena continua adelantada solamente da origen a una semiconservativa. La mitad del ADN viejo, la mitad del nuevo ADN nuevo. En cambio, la cadena atrasada, como se forman los ADN a partir de fragmentos de Okazaki, se dice que va a ser semiconservativa porque la cadena 3,5 es la vieja. Para la cadena nueva 5,3 se va a formar de manera semidiscontinua porque los fragmentos de Okazaki y los fragmentos de ADN se fueron colocando de manera discontinuada. ¿Está? Y esa es la forma en la cual se sintetiza el ADN de manera sencilla, lo que le van a pedir en el examen final. No decir la polimerasa 1, 2, 3, eso no importa. Quiero que ustedes sepan por qué se llega a ese tipo de estructura de síntesis. Así sencillo. Una pregunta. Yo no tenía notado en el punto de vista el ADN ligasa. El ADN ligasa es lo mismo, seguía agregando enzimas que al pedo. Es decir, el ADN ligasa te va a unir esta parte que corregiste con la parte nueva. Olvídate. Sí, bueno. ¿Sí? Si te la preguntan, la ADN ligasa, ¿sí? Une el sector del primer con el nuevo fragmento formado. ¿Sí? Yo eso lo doy para el parcial. Para el parcial doy todo completo. Ahora, para el final, vos tenés que saberme esto. Para el oral, vos tenés que llegar a esto. Ahora tomar 15 horas del final. Exacto, a ver, no te van a tomar, es larguísimo hablar de todo eso, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, chicos, tengan en cuenta que en este caso tiene que manejarse con esta información general, ¿sí? Estamos preparando un final, no el parcial, vuelvo a decir. Vayan copiando eso. Bien, vamos a ver cómo ocurre la transcripción, ¿sí? Una vez que vemos la duplicación de ADN, tenemos que ver cómo ocurre la transcripción. La transcripción es la copia de ADN a nivel del núcleo de la célula. ¿Bien? Puede ocurrir en cualquier etapa del ciclo celular, a diferencia de la duplicación de ADN, que sí o sí ocurre en el periodo S de la interfase. La transcripción se puede dar en cualquier momento del ciclo celular, ya sea en la interfase, en el G1, en el G2, en la división celular, donde sea. ¿Bien? Dice que el sentido de síntesis de la molécula de ARN es 5,3 y que la enzima responsable de realizar dicho proceso es la ARN polimerasa, ¿bien? Que copia un molde de ADN 5,3, lo lee en sentido contrario para originar ADN en sentido 5,3. Entonces yo acá tengo la molécula de ADN, ¿bien? Entonces este es el sentido 5,3. Y este es el sentido de la molécula de ADN 3,5. Entonces, esta va a ser el molde. ¿Sí? Este va a ser mi molde que yo utilice para justamente poder originar ARN. ¿Bien?
Entonces, ¿cómo comienza todo? El proceso comienza cuando se detecta al inicio de la molécula algo parecido a lo que pasaba en la duplicación del ADN. Eso estaba por preguntar. ¿Sí? Acá vamos a ver que en la transcripción, para que la enzima empiece a copiar ADN, se necesita detectar la caja tata o promotora. Caja tata o promotor. ¿Bien? La caja tata o promotor es una región que tiene más cantidad de adenina-timina de lo que tenía el sitio ORI en la duplicación del ADN. Entonces, la caja tata o promotora es un sitio muy rico en adenina y timina. ¿Sí? Muy rico en adenina y timina que activa a la ARN polimerasa. ¿Bien? Que activa a la ARN polimerasa. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Nosotros vamos a ver que la enzima, una vez que detecta esto, se va a introducir, pero arrancando al revés. ¿Bien? Va a tomar la cadena molde, la molde 5,3, pero va a empezar a leer desde atrás hacia adelante. ¿Bien? Entonces, acá vemos la enzima ARN polimerasa. Va a ir leyendo cada una de estas bases nitrogenadas hasta que sintetice el ARN en sentido 5,3. ¿Bien? El ARN que ella va a formar va a ser en el sentido 5,3. ¿Está? Entonces, toma un molde 5,3 de ADN, cuando detecta la caja promotora, arranca leyendo inversamente las bases nitrogenadas, pero genera el ARN de manera 5,3. Entonces vamos a ver cómo lo va generando. Por ejemplo, timina. ¿Cuál va a ser la complementaria timina? Adenina. Bien. Entonces vamos a poner acá adenina. Para adenina, ¿cuál va a ser la complementaria? Es ARN. Uracilo. Entonces, ojo, es ARN. Entonces voy a tener uracilo. Para citosina, ¿cuál va a ser la complementaria? Guanina. Para timina, ¿cuál va a ser la complementaria? Adenina. Para citosina, ¿cuál va a ser la complementaria? Guanina. Para guanina, ¿cuál va a ser la complementaria? Citosina. Para adenina, la uracilo. Para Uracilo. adenina. Adenina. Para citosina, guanina. Guanina. Para guanina, citosina. Citosina. Para citosina, Citosina. para citosina, guanina. Guanina. Para adenina, uracilo. Uracilo. Para adenina. Adenina. Y para citosina, guanina. Fíjense, ahí formé el ARN mensajero. Ese ARN mensajero que se forma se llama ARN mensajero inmaduro o heteronuclear o transcripto primario. ¿Bien? Se lo puede llamar de las tres maneras. Entonces, apenas se forma el ARN, formé el ARN mensajero inmaduro o el transcripto primario. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en primer lugar es que cuando se forma la molécula de ARN, tenemos que reconocer el codón de inicio y el codón de stop para saber si hay fragmentos que son útiles o que son inútiles. Nosotros vamos a ver que el ARN tiene que madurar mediante tres procesos. El capping, que es la colocación de GTP en la cabeza. El segundo evento es el splicing, que es la eliminación de los intrones, que son todas las partes que no sirven, y el empalme de los exones. Y el último proceso de maduración es la poliadenilación, que es justamente el agregado de las colas de adenina al final. ¿Bien? Entonces, lo primero que yo tengo que detectar en la molécula de ARN es si aparece un codón de inicio o un codón de stop, que eso lo tienen en la tabla que yo les mandé. ¿Se acuerdan que también lo hablamos en la clase de genética ayer? Que vimos que justamente hay un codón de inicio y hay tres codones stop, que eso es el código genético. ¿Cuál es el codón de inicio? El codón de inicio es AUG. ¿Está o no está AUG? Sí, está. Ahora, ¿encuentro algún codón de stop acá? Sí.
encuentro el codón de stop. El codón de stop es UAG. Recuerden que los codones de stop pueden ser un amarillo amarillo, un gato amarillo o un amarillo gato. ¿Sí? Esas son las nomenclaturas que yo les hago recordar para que se acuerden cuáles son los codones de stop. Y el codón de inicio es AUG. Entonces tengo un codón de inicio, y tengo un codón de stop. Y abajo, en la otra cadena, sería una no codificable. Esto es ADN que no se usa. Claro, eso. Ajá. Bueno, eso no te importa porque es ADN que no se usa. Ay, Lo que vos estás usando es solamente la hebra molde. una hebra, claro. Sí, vos usás la hebra molde. La otra no te interesa porque vos estás copiando de la hebra molde. La otra queda intacta, no se toca. Entonces, a partir de acá empezamos a ver 6 codones. Una vez que ustedes detectan el codón de inicio, el codón de stop, tienen que buscar tripletes. ¿Acá veo un triplete? Sí, uno. ¿Acá veo otro? Sí. Veo 3 tripletes. Entonces puedo tener AUG, AGC, AUG, fíjense, UAG, acá aparece otro codón de stop. ¿Sí? Y acá aparece, entonces, ¿dónde terminaría la síntesis de proteína? Ahí. Estos ya serían intrones, porque el primero que apareció fue este. ¿Se entiende? Entonces, el primero que apareció fue este. Entonces, ¿qué pasó? Los que le siguen después no me sirven, porque tendría que haber acá de vuelta un AUG para empezar el proceso. Exactamente. Entonces, esto después no sirve. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Estos van a sufrir el splicing. Entonces, ¿qué me quedaba acá? 1, 2, 3. Me quedan 3 tripletes, de los cuales voy a tener 2 codificables. ¿Cuáles son los codificables? El AUG. ¿El AUG qué es? Metionina. AUG es metionina. Y si yo me fijo, AGC, lo miro en la tabla, ¿qué me puede dar el AGC? ¿Qué aminoácido es? Si miro en la tabla. Serina. Serina. Entonces, ¿qué formé? Formé 2 con codificable. AGC, serina. Entonces tengo un dipéptido. ¿Se formó qué cosa? Un dipéptido. Y tengo un codón de stop. Ese codón de stop es UAG. Entonces el resto fueron intrones que se eliminaron en el splicing. Ahora, ¿cuál es el inicio? Para que madure el ARN, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ocurrir un capping, un splicing. El splicing lo vimos, es la eliminación de lo que nos sirve. Una vez que ustedes detectan el codón de inicio y el codón de stop, todo lo que queda afuera es un intrón, se elimina. ¿Bien? ¿Para qué? Y todo lo que va a servir son exones. Ahora, ¿qué es el capping? El capping es que al inicio de la molécula le agregamos un capuchón de GTP. ¿Bien? Una cabeza protectora. Le agregamos un nucleótido no nucleico, le agregamos GTP. Y la poliadenilación, al final de la molécula, en el extremo 3, una múltiple cola de adenina. Entonces, de esa manera, el ARN ya está maduro, listo para salir. ¿Está? Entonces, una vez que se forma el transcripto primario, o el ARN mensajero inmaduro, o heteronuclear, primero tenemos que ver de que haya intrones y exones. Se elimina todo lo que nos sirve, porque lo primero que detectamos es que haya un codón de inicio y un codón de stop. Una vez que detectamos eso, vemos todo lo que no me sirve, se va a eliminar, y eso se llama splicing. Ahora, al inicio de la molécula se va a colocar un capuchón, por eso se llama capping. Y al finalizar la molécula se va a agregar la cola de adeninas, que es la poliadenilación. Y de esa manera el ARN ya queda maduro. Me queda un ARN maduro, listo para salir al citoplasma y que formar una proteína. Ese va a ser el objetivo ya dentro del citoplasma. ¿El capping se genera al principio? El capping va en el extremo 5. Digo, pero al principio ¿Del proceso? Claro. Todo ocurre a la vez. Es decir, uno lo da ordenadamente, pero esto va siendo Claro. todo simultáneo. ¿Sí? Exactamente, va todo siendo simultáneamente. ¿Está? Entonces, uno lo da en orden para que ustedes se ubiquen en los procesos, ¿sí? Para que sean ordenados cuando explican. Pero en realidad todo este proceso va ocurriendo todo simultáneamente. Entonces, primero ocurre el capuchón, después el splicing y por último la cola final. Pero mientras va ocurriendo el splicing, se le va colocando el capuchón y va apareciendo la cola.
Es decir, es un proceso todo simultáneo. Igual que la duplicación del ADN. Mientras está formando la ADN, la cadena adelantada también está formando en la trazada, ¿ves? Es todo simultáneo. La biología es así, todo simultáneo. Nada más que nosotros le damos un orden para poder entendernos y guiarnos, ¿no? Eso es lo que suele pasar. ¿Se entiende hasta acá, chicas, la transcripción? Esto es lo que tienen que saber de transcripción. ¿Queda claro? Entonces, las modificaciones post-transcripcionales, ¿cuáles son? La maduración del ARN, mediante el capping, el splicing y la poliadenilación. El splicing es la eliminación de intrones, todo lo que nos sirve, y el empalme de exones. ¿Bien? La poliadenilación, el agregado de múltiples colas de adenina, y el capping es el agregado de GTP en el extremo 5 al inicio de la molécula. De esa manera el ARN queda maduro, listo para salir al citoplasma y dar origen a una proteína en el ribosoma. Entonces, bueno, el ARN polimerasa va a empezar en el sentido 3 a 5 y va a copiar en sentido 5-3. Exacto. Origina, no copiar. Le tomo una hebra molde 5-3, la lee en sentido contrario y la origina, la síntesis, origina ARN en sentido 5-3. ¿Vamos listos? Ahora vamos a ver cómo ocurre la síntesis de proteína. Vean, 3. La síntesis de proteínas. ¿Bien? Entonces, primeramente tenemos que saber que la síntesis de proteínas tiene 3 momentos. Un momento que se llama iniciación y activación. Iniciación y activación, que es el más largo de todo el proceso. El segundo momento, que se llama elongación. Bien, el segundo momento se llama elongación. Y el tercer momento, que es la terminación. Bien, el tercer momento, que es la terminación. Bien, tiene 3 momentos la síntesis proteica. Vamos a empezar por el número 1. El número 1 consiste en el ARN mensajero sale del núcleo por los poros. Y le presenta al ARN de transferencia los codones que trae. Y lleva al ribosoma. Después vamos a poner, segundo punto, el ARN de transferencia tiene que leer cada codón y dar origen a un anticodón. Cuya complementariedad en el ribosoma da origen al aminoácido. Cuya complementariedad en el ribosoma dará origen al aminoácido. ¿Bien? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Yo dibujo el núcleo de la célula con los poros, sale el ARN con su cabeza GTP, su cola múltiple A, ¿bien? Y tenemos básicamente el primer codón, que ¿cuál es el codón de inicio? A, U, G, después podemos tener C, C, G, podemos tener A, por ejemplo, y después podemos tener U, A, G. ¿Bien? Entonces, ese es el ARN mensajero que va a salir al citoplasma. Entonces, en primer lugar, lo que ocurre, dijimos que ese ARN mensajero se tiene que enfrentar
con un ARN de transferencia. ¿Bien? Ese ARN de transferencia va a ser activado por una enzima que se llama aminoácido sintetasa. Aminoácido sintetasa. ¿Bien? Aminoácido sintetasa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer en este caso es copiar cada codón codificable. Lo único que no copia es determinación. Entonces, por ejemplo, el AUG lo va a copiar. ¿Cuál va a ser? De A, ¿cuál va a ser el contrario? U. De U, A. Y de G, C. Entonces ahí que tengo un anticodón. ¿Bien? El anticodón. ¿Está? Ese anticodón va a ser necesario que se una al codón cuando llegue el ARN mensajero a producir el aminoácido en el ribosoma. Lo mismo va a ocurrir acá. Va a leer este, va a leer este. ¿Está? Va a ir leyendo cada uno de los codones que trae, a excepción del determinación, que no es codificable porque es de paro, porque es de stop. Una vez que esto ocurre, ¿sí? Una vez que se generan todos los anticodones, el ARN transferencia se mueve por un factor de iniciación, que es una proteína citoplasmática. Y vamos a llegar ¿a dónde? Al ribosoma. ¿Bien? Vamos a llegar al ribosoma. Vamos un poquito más grande. Con 3 sitios. Con 3 sitios. Un sitio A, un sitio P y un sitio E. Puede ser de que lo pongan como 2 sitios a veces. Puede ser que lo pongan como 2 sitios nomás a veces. Sí, depende. De la cátedra acá con los libros de química hay 3 sitios. ¿Sí? Te ponen el sitio A y el de síntesis, y el E el de salida. Todos los libros de química te ponen A, P y A. ¿Sí? Entonces, el sitio A se llama aminoácido. Y es de recepción del ARN. Es el que recibe al ARN. El sitio P se llama sitio peptidil. Y el sitio peptidil es el que origina al aminoácido. Es el que hace la traducción. ¿Bien? En este caso es el que va a realizar la traducción. ¿Sí? Y el sitio E se llama exit. Salida. ¿Bien? Es la salida del aminoácido. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que el ARN mensajero fue leído por el ARN transferencia cada uno de sus codones, el ARN mensajero sigue su camino. ¿Ven? Y llega acá. Llega al sitio A con sus 3 aminoácidos de inicio. ¿Cuáles son esos aminoácidos de inicio? ¿Cuál es? A, U, G. Se encuentra en el sitio P, donde se va a hacer la lectura. Después vamos a tener otros codones. ¿Cuáles son los otros codones que tenía? Tiene el GCC. GCC. ¿Cuál es el otro codón que tiene? El AAA. Y el último que tiene es el UAG. ¿Bien? Entonces, el ARN se dirige hacia el ribosoma. ¿Y cómo va a ocurrir la síntesis de proteína? La síntesis de proteína también ocurre en sentido 5-3, en el sentido del ARN. ¿Ah? La síntesis de proteína también va a ocurrir en el sentido 5-3. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una vez que al sitio P llega el codón AUG, llega nuestro amigo anticodón. Tuki. Llega el anticodón, ¿con qué? Con U, A, C. Una vez que el anticodón se enfrenta con el codón, ¿qué se genera? Por el sitio E, el aminoácido metionina. ¿Se entiende? Y ahí tenemos la activación y el inicio de la síntesis. El anticodón lo va a traer el ARN. El anticodón es la ARN de transferencia. Por eso. Sí, sí. El anticodón lo pone el ARN de transferencia. Así cuando está en el sitio P, el AUG, el codón del ARN mensajero,
llega el anticodón por el ARN de transferencia a ese sitio P. Se unen y se genera el primer aminoácido que sale por el sitio P. Por el sitio E. Eso es lo que se llama iniciación y activación. ¿Se entiende? ¿Sí? Sencillo. Ahora, la segunda parte, ¿qué es la elongación? La elongación va a ser algo sencillo. Elongar es unir. La elongación consiste en formar más aminoácidos. Formar más aminoácidos y unirlos por enlaces peptídicos. Entonces, ¿qué va a pasar? La elongación va a ser cuando al sitio P llegue, por ejemplo, el anticodón acá y llegue el anticodón acá. Eso va a ser la elongación y se van formando metionina. ¿Cuál es el otro aminoácido? Y después, ¿cuál es el otro aminoácido? ¿Cuál es el aminoácido GCC según la tabla del código genético? Alanina. Alanina. Bueno, se formó alanina. Cuando se encontró el GCC con su anticodón, se formó alanina. Y la alanina se unió por el enlace péptico a la metionina. Eso es una elongación. Ahora, A. ¿Qué aminoácido se forma? Lisina. 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 ¿Bien? Y esos se unieron los tres. Eso es elongación. Se van formando los aminoácidos y se van uniendo por enlaces peptídicos. Eso es elongación. ¿Se entiende? Es que a cada codón correspondiente que llega al sitio P se lo lee con su anticodón y se van uniendo mediante enlaces peptídicos. Eso es elongar, alargar la cadena. ¿Bien? Y 3, la terminación. ¿En qué consiste la terminación? ¿Qué les parece? ¿Cómo termina la síntesis? ¿Cómo termina la síntesis de la proteína? Es la llegada del codón de stop Muy al bien. sitio P. Es la llegada del codón de stop al sitio P. Llegada del codón de stop al sitio P. Cuando A o AG llegue al sitio P, termina la síntesis de proteína. Entonces, ¿qué se formó? Un tripéptido. ¿Se entiende? Eso es la síntesis de la proteína de manera sencilla y lo que ustedes tienen que contar. ¿Cómo se da el proceso? Claro, a mí lo que me confundía que era la translocación de... ¿Por qué se meten en cosas que no corresponden? No, igual porque en los libros aparece. Bueno, No, sí. ni idea, que- Bueno, pero la translocación es un cambio de posición. Si no te lo explican, la translocación es un cambio de posición. Sí, las moléculas cambian de posición, pero no es un término que a mí me cambie, que vos sepas o no síntesis de proteína. Vayan a lo sencillo. Por eso Claro, creo que esto pero es eso- importante en las clases. Eso me mareaba. No. Claro, pasa que de igual forma, nosotros cuando leemos y vemos esas palabras, por ahí nos empatatamos y... Bueno, búsquela. ¿Qué hay que hacer? Buscar un Claro, diccionario. pero no sabemos si son fundamentales o no. Y Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Por eso, con las clases... A ver, ¿y qué hay que hacer si están estudiando ahora en el curso intensivo? ¿A dónde tienen que ir? Al foro. Y no van al foro. Entonces, yo les voy a decir, no, esto ya no. Translocación significa modificar la estructura química. Igual no te interesa ahora hablarme de la translocación en el examen. ¿Sí? Es un Pero- término clínico. Hasta en los videos lo veían, y bueno, es importante, no es importante. Básicamente cuando se va moviendo el ribosoma. Exactamente. Es decir, la translocación es el movimiento del ribosoma, pero nada más, es un concepto. Pero que no te va a cambiar que vos Claro, sepas una nada. síntesis de proteínas, nada. Entonces, cualquier concepto, a ver, acostúmbrense en medicina a usar diccionario. ¿Qué dice cada palabra? Origen etiológico. El origen etiológico de lo cuando en patología, chicos. No se queden con duda, aunque sea la duda más estúpida que crean ustedes que es, vayan y me escriben en el foro. Y yo les voy a explicar, les voy a hacer un dibujito, se lo voy a... Escriban, porque hasta ahora nadie ha hecho activación del foro. ¿Estamos? Pero esto es lo que ustedes tienen que ir a explicar con sus palabras. No se embarullen con palabras complejas.
se entierran ustedes mismos cuando se parullan con palabras complejas en un examen final. Eso es lo que no entienden. Vayan a lo más sencillo, explicar con palabras sencillas. Una cosa es explicar de manera, una cosa es cómo doy yo el tema para un parcial a lo que yo lo doy para el final. Ahora estamos preparando un final. Para el parcial tengo que saber otro montón de cosas finas, puntuales que pueden entrar en multiple choice. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Copiamos eso. Juli. Recuerden, la enzima aminoácido sintetasa activa a que el ARN de transferencia copie los codones y genere anticodón. También la aminoácido sintetasa va a unir a los aminoácidos de elongación. Y dentro del ribosoma vamos a tener el tercer ARN, que es el ribosomal, que va a colaborar con la función de síntesis proteica. ¿Vamos? Sí. Bien. ¿Acá se entendió todo el proceso? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Sí? Bien. Si no hay pregunta, entonces terminamos el tema por hoy hasta acá. FI era factor de Factor de iniciación, exactamente. Es una proteína citoplasmática.